Hola a todos a la clase número 5 de Prolog. Los objetivos de la clase de hoy van a ser resolver un problema y luego la comparación del problema resuelto en Prolog con el mismo problema resuelto con un lenguaje imperativo. El problema propuesto es el siguiente. Es el problema de translimítrofes, un problema que se tomó en las Olimpiadas Informáticas Argentinas. El problema es el siguiente: obtener todos los pares de países translimítrofes. Y vamos a definir translimítrofes de la siguiente manera. Dos países X e Y son translimítrofes si X limita con un país Z, Z limita con Y, pero X e Y no son limítrofes. Sé que la primera vez puede sonar confuso esto, pero con los ejemplos estoy seguro que se va a entender bien. Los ejemplos son: México y Canadá son translimítrofes. ¿Por qué? Porque está Estados Unidos en el medio. Y otro ejemplo: Brasil y Chile son translimítrofes. ¿Por qué? Porque está Argentina en el medio. Entonces, si luego de los ejemplos les vuelvo a leer por segunda vez la definición. Dos países X e Y son translimítrofes si X limita con un país Z, Z limita con Y, pero X e Y no pueden ser limítrofes. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve en Prolog. Como siempre tengo el intérprete Prolog abierto, aquí abrí la ventana, es donde vamos a definir los objetivos y abro el programa Prolog que estamos usando desde el tutorial número 1. Bueno, yo la regla la tengo definida, la estoy subiendo, este es el enunciado y la regla es una regla conjuntiva con una cabeza y una cola compuesta por 4 predicados. La semántica es la siguiente: X e Y son translimítrofes si X limita con Z y Z limita con Y X e Y no pueden ser iguales y X e Y no son limítrofes. Es decir, observen que es prácticamente la transcripción del enunciado que les di en castellano. Hay dos cosas a tener en cuenta aquí. Uno es que X e Y ponemos aquí que no son iguales, porque si no, observen que siempre me va a dar, cuando se instancia X e Y X e Y son iguales, esto se va a poder instanciar de alguna manera que esto sea verdadero y luego esta otra es verdadera. Y luego, por supuesto, me va a dar verdadero acá porque nunca va a encontrar en limítrofes X consigo mismo. Entonces, al tener los 4 predicados verdaderos, me va a dar siempre que un país es translimítrofes consigo mismo. Perdón, los 3 predicados verdaderos, es el caso en que saquemos esta. Si sacamos este predicado, siempre me va a dar que un país es translimítrofes consigo mismo. Entonces me vi obligado a poner que X e Y no sean iguales y aquí tienen una negación. Después vamos a ver que hay otra forma de hacer una negación en Swiss Prolog, pero por ahora se entiende mejor así. Decimos que X e Y no pueden ser translimítrofes. Bueno, vamos a grabar esto, lo compilamos y vamos a realizar 3 o 4 consultas. Vamos a poner translimítrofes y vamos a ver cuáles son los países translimítrofes de Uruguay. Y me dice que Paraguay es translimítrofe de Uruguay, punto y coma. Venezuela también es correcto y Chile también correcto. Y me vuelve a dar Paraguay porque lo detectó 2 veces, una a través de Brasil, que es translimítrofe, y otra a través de Argentina.
Eso después, con un poquito más de conceptos de Prolog, se podría evitar que salgan esas clases de duplicados. Bueno, vamos a realizar otro. Vamos a preguntar, por ejemplo, si Chile es translimítrofe de Argentina. Le doy Enter y me dice que es falso. Vamos a realizar otra pregunta. Vamos a sacar todos los translimítrofes de Argentina. Y me dice que es Venezuela y nada más. Por último, vamos a hacer una pregunta. Todos los pares de países translimítrofes. Aquí me va a dar gran cantidad de duplicados, pero el ejemplo no sirve igual. Vamos a poner que lo saque por más prolijamente. Vamos a usar el write. Una forma abreviada con que lo separe con el signo más. Un salto de línea y que lo ejecute hasta fallar. Bueno, le voy a dar Enter y me dio todos los países translimítrofes. Leamos algunos: Brasil y Chile, Venezuela, Argentina, Venezuela, Paraguay, Venezuela, Uruguay, y bueno, y ahí es lo que yo le decía. Apareció Venezuela, Argentina y aquí tenemos Argentina, Venezuela. Eso se podría evitar con otra regla, o si no usando listas y eliminando los duplicados. Bueno, entonces con eso nada más, damos por probada la regla y ahora vamos a hacer una última reflexión. Vuelvo al PowerPoint y vamos a ver vamos a compararlo con un lenguaje imperativo, como por ejemplo el C++ o Java. Usando Prolog tenemos lo siguiente: es una sola regla, ocupa de 1 a 4 líneas de código. Log significa line of code, líneas de código, según el estilo. Se lo podríamos hacer en un solo renglón o cuatro líneas. Bueno, se puede hacer en 5 minutos de desarrollo y no se necesitan expertos para realizar este programa Prolog. Ahora bien, veamos cómo serían un lenguaje como el C++ o Java. Son aproximadamente 150 líneas de código, entre 1 a 2 horas de codificación, 1 hora para construir un lote de pruebas y probar y depurar el error. Obviamente, si hablamos de 150 líneas de código, algún error siempre vamos a tener para corregir. Y se necesitan programadores con experiencia. Con eso quiero demostrarles la fuerza, el poder que tienen los programas lógicos en comparación con los lenguajes procedurales. No para todos los casos, pero para alguna clase de problemas como el que acabamos de ejemplificar, sí se nota. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Pueden dejar sus comentarios y suscribirse al canal, y será hasta la próxima clase.